me siento y yo lo primero en ese instante, lo que inconscientemente dije es como que, ¿qué formas? O sea, es como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué me despiertas así? Creyendo que era mi mamá. La habitación pues no estaba, o sea, con la luz prendida ni nada. Entonces volteo y me doy cuenta que no hay nadie. Pero yo creyendo que era mi mamá que había llegado y ya como diciéndome, vete a tu cama, cabrón. Me levanto. Y todo esto que te estoy platicando pasó en 3 segundos. Sí, como Volteo, rápido. no hay nadie. Dije, ¿qué mierda está pasando? Volteo en ese momento y mi hermanito se estaba ahogando, estaba boca arriba. Pues, o sea, pues ya la reacción, voltear y... Hola, hola, qué gusto saludarte. Hoy estoy muy, muy, muy emocionado porque sé que lo que pones en tu mente, pones en tu corazón, la vida te lo manifiesta y te lo regala si lo conectas con amor, con pasión, con decisión, con intención. Y yo hace unos años vi a un personaje en un podcast y me llamó la atención escuchar de lo que hablaba, de las palabras, de los mensajes, de su energía. Y hoy está aquí conmigo y la verdad me siento muy, muy orgulloso, contento, feliz de poder compartir y que quede este mensaje de una persona que sabe, que conoce, pero sobre todo transmite toda la enciclopedia que trae de magia, de lenguaje y todos los rollos que hoy nos va a platicar. Es para mí un honor presentar a Eder Campos. Gracias. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Gracias por la invitación. Y primero que nada, que cualquier cosa, gracias. Gracias por esa llamada, gracias por esa intención, gracias por este espacio y gracias por querer compartir, transmitir y expandir este mensaje. Pues nada es casualidad, todo pasa por algo, la causalidad se da. Yo te vi esa vez, conecté con muchas cosas de las que dijiste, yo en este proceso de transformación que la gente sabe que sigo viviendo y seguiré hasta el día que parta esta vida, pero me di cuenta que mis ideas o conceptos no las tenía así como yo nada más, ¿no? en mi mente, sino que había personas que se dedicaban al 100% a esto. Pero sé que mucha gente muy probablemente no ha tenido el gusto, el honor de escucharte. ¿Quién es Eder Campos? Me considero un ser humano irreverente, muy espontáneo en la vida. Me gusta remar mi propia canoa y creo que una de las cosas que más me apasiona hacer es escuchar a los demás. O sea, para mí el concepto de vida, o sea, yo ya rompí el tema de propósito de vida. O sea, creo que el hecho de estar en esa búsqueda, ¿no?, del propósito de vida nos ha hecho olvidar lo que es en realidad, ¿no? Y cómo, o sea, cómo a través de ciertos hechos azarosos o por casualidad o por eventualidad, creo que yo el tema ahorita que te estaba escuchando hablar acerca de eso, para mí sí, la casualidad es un acto mágico, ¿no? O sea, cuando creo que está como nosotros culturalmente hablando en Occidente está muy desvalorizado el término de casualidad, ¿no? Porque parece hablaba mucho acerca de esto, de aquí decimos nada es casualidad, pero es muy interesante ver cómo en Oriente lo ven como algo mágico, algo divino. O sea, lo que para el lenguaje religioso puede llegar a ser el milagro, para el lenguaje de la espiritualidad, la conciencia y la magia puede ser la casualidad, ¿no? O sea, es como que causalidad para mí es como yo hago que pasen las cosas, ¿no? Y casualidad es como el universo me las presenta. Y le da, creo yo, un sentido más mágico todavía, ¿no? De que pienses en alguien, dices algo y por casualidad se presenta. Entiendo la lógica detrás, ¿no? De que te dicen, pero es que todo está conectado. Y también esa irreverencia de decir, pues yo no creo que todo esté conectado, sino más bien mi creencia y lo que he ido aprendiendo y descubriendo es que nosotros hacemos que eso se conecte. O sea, yo creo que todas las cosas que van pasando es como que todo tiene su hilo, todo está conectado. Más bien yo creo que todo está, ¿no? Y en ese está que yo voy siendo, voy hilando, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tal vez no tienen sentido, pero yo voy dándole sentido a mi realidad desde mi lenguaje, desde mi percepción, desde las relaciones que voy tejiendo, ¿no? O sea,
pues es como si fuera un mandala de la vida y ya está tejido. O sea, creo que en ese caos, ¿no? de un mandal tal, cada quien le va poniendo algo, ¿no? Eso es algo que descubrí en ese proceso. Entonces, para mí, el hecho de esa irreverencia o de ese algo que me ha incitado desde el cuestionamiento, desde el preguntar, más allá de lo que primariamente o de manera primal se dice, es qué se dice o cómo se dice, no importa, desde dónde viene, ¿no? O sea, cuál es el punto de origen, porque esa es como la parte de la curiosidad que me permitió ir para allá. Y para terminar de responder, digo todo esto como contexto para entender por qué lo veo de esa manera. O sea, yo siempre ya le cambio el orden a las cosas, porque descubrí justamente eso, que yo decía, ¿por qué nosotros en Occidente estamos tan obsesionados con ir hacia afuera? O sea, están los astronautas, ir a las estrellas, al universo y tal. Y los psiconautas están en Oriente. O sea, todos no quieren ir hacia afuera, van hacia adentro. Y yo dije, ¿qué pasaría si empiezo a ver las cosas de manera al revés? ¿Qué pasa si lo que yo pongo en segundo lugar lo pongo en primero? ¿Qué pasaría si en una estructura del lenguaje, una frase o algo, lo que digo primero tiene que ver con un acto secundario, ¿no? Y lo que pongo en segundo o en tercer lugar tiene que ver con lo básico, con lo inicial, con lo profundo, con el origen. Y cuando hablábamos del propósito de vida, por casualidad, de pronto, no sé, estaba yo con mi hijo, estábamos viendo una película, no sé si viste, no sé si te gustan las películas de Disney. Sí. ¿No? Hay una parte en la película de Encanto. Uh-huh. ¿Sí es Encanto? Sí. Que dice, no hay propósito de vida. No, es en la película de Soul, ¿no? Joe Garden, y entonces cuando van y el almita y tal, que es como dice, como, ¿por qué no quieres ir a la tierra? Dice, qué triste, güey, pinche vida que tienen. ¿No? O sea, como porque quisiera yo llegar y sufrir todo lo que estoy viendo que están sufriendo. Y al final termina entendiendo eso, que no hay un propósito de vida, que la vida es el propósito. Y entonces ahí es donde yo le pongo mi propio sentido a lo que quiero hacer, ¿no? O sea, yo recuerdo algo que mi abuelo decía mucho. Me dice, es que todo mundo le pone una connotación a la vida. Dice, la vida es lo que cada uno hace de ella. Entonces, si no hay propósito de vida y la vida es el propósito, entonces, ¿qué decido yo? Ahí es en donde me regresa a mí, ¿sabes? O sea, como que regreso a este aspecto de responsabilidad y, ay, no, quiero ir a encontrar o estoy en busca de mi propósito de vida y es hacia afuera para ver qué de lo que está pasando, ¿sabes? Allá tiene que cuadrar conmigo. ¿Por qué no con lo que está pasando de manera situacional? ¿Qué estoy yo decidiendo hacer ahí? O sea, esta es mi vida. ¿Qué deseo con ella? ¿Qué quiero hacer con ella? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero dejar como un legado? ¿De qué manera quiero trascender? ¿Qué semillas quiero sembrar? ¿Qué actos de conciencia quiero provocar? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Y para mí ahí cambió toda la contextualización. ¿Hubo algún libro, un mensaje, alguna experiencia paranormal que te hiciera meterte todo este rollo que hoy eres experto? Fíjate que apenas tuve un podcast con Fepo, no sé si lo has escuchado, de Paranormal, justamente me hizo esa pregunta y es una pregunta que nunca me habían hecho. Pero hubo un aspecto en particular que a mí me pasó a los 12 años. A los 12 años yo estaba con mi hermanito estaba bebé, tenía 2 meses, 3 meses. Y mi mamá había salido porque mi mamá empezó a laborar, yo me quedé cuidando a mi hermanito y estaba yo en la recámara de mi mamá, pues mi hermanito ya dormido y todo, y yo me quedé dormido. Entonces de pronto yo sentí literal, o sea, no sé si te ha pasado, sientes cuando alguien te mete la mano y te levantan de la cama. O sea, literal. No me ha tocado vivirlo a mí, pero a mi esposo sí. Ok, bueno, yo no sentí que me metieran la mano, pero literal fue como desde la espalda, como si me sentaran en la cama, güey. O sea, estás así y ¡fum! ¿Sabes? Fue como
me siento y yo lo primero en ese instante, lo que inconscientemente dije es como que, ¿qué formas? O sea, es como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué me despierto así? Creyendo que era mi mamá. La habitación pues no estaba, o sea, con la luz prendida ni nada. Entonces volteo y me doy cuenta que no hay nadie. Pero yo creyendo que era mi mamá que había llegado y ya como diciéndome, vete a tu cama, cabrón, ¿no? ¿Sabes? O sea, fue como... Sí, levántate ya. Sí, ya, órale, llégale, ¿no? Bien, levántate y anda, hijo mío. Ve a dormir, pero muy, ya sabes. Y en ese momento fue cuando me levanto. Y todo esto que te estoy platicando pasó en 3 segundos. Sí, como Volteo, rápido. no hay nadie. Dije, ¿qué mierda está pasando? Volteo en ese momento y mi hermanito se estaba ahogando, estaba boca arriba. Pues, o sea, pues ya la reacción, voltear y entonces como que ya después de... Hay un instante que no sé médicamente cómo se llama, pero como que entre que agarre el aire y ya después sueltas el llanto, ¿no? O sea, como que ya salió completo. Y a mí, a partir de ese momento, fue cuando yo tuve más acercamiento con mi abuelo. Mi abuelo fue una persona muy sabia. Y entonces yo empecé a preguntarle, ¿no? Es que pasó y tal. Yo le platicé a mi mamá y mi mamá me decía, fue tu ángel de la guarda. Y él decía, ¿cómo que mi ángel? O sea, ¿cómo sabes que era mi ángel? Primero, ¿cómo sabes que tengo un ángel? Segundo, ¿cómo sabes que era el mío? ¿Qué tal que era el de él? O sea, como yo cuestionando cosas, Sí, sí. me dice, ay, tú y tus pinches preguntas. O sea, es como, ya deja de cuestionar, ¿no? Es como algo que a mí me marcó mucho. Dice, ¿cómo sabes que es mi ángel? Pues es que todos tenemos un ángel. ¿Y cómo sabes que todos tenemos un ángel? O sea, ¿según quién o según qué? ¿Sabes? O sea, como que yo cuestionando. Pero cuando me di cuenta, dejé de cuestionar hacia allá y empecé a cuestionar, o sea, ¿por qué creía yo lo que creía en ese momento? ¿Por qué pensaba de esa manera? ¿Por qué sentía lo que sentía? Y entonces quería ir y quería saber y conocer y darme cuenta de qué manera eso funcionaba, ¿no? Y entonces era ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, como el gatito ahí que está, ¿no? Con esa curiosidad. Entonces, a partir de ese momento, en adelante. Y ha habido muchas cosas que tú puedes hablar de paranormal o cosas de metafísica que yo no entendía y que unas no creía, otras sí, pero hasta que no lo experimenté yo, es que empecé a creer en otras cosas. Y ese es donde dije, bueno, pues siempre puede ser de otra manera. Elijo creer en tal cosa, o porque me pasa esto, elijo creer en eso, ¿no? O viceversa también, ¿no? Porque creo en esto, es que esto pasa y esto sucede, ¿no? Es parte de la eficacia simbólica que Claude Lévi-Strauss hablaba, ¿no? Es justamente la creencia que se pone en evidencia, es el que genera el acto de conciencia por lo que se presenta en la realidad externa, ¿no? Ese es El famoso ver hasta, creer hasta ver o... Sí, es como que no salir de la ideología de ver para creer y comenzar a creer para poder verlo, ¿no? O sea, porque eso es lo que sucede otra vez, Oriente, Occidente, la polarización, el espejo, o sea, todas esas analogías que nos ayudan a comprender esto de esa manera. Y que aparte son de miles de años, ¿no? No sé. Claro, pues estás hablando o sea, la magia, que es una de las enseñanzas que creo que también se ha prostituido mucho el término, ¿no? Porque creemos que es el güey que saca el conejo del sombrero y, o sea, tú ves a los grandes ilusionistas y por eso se nombran ilusionistas, porque justamente eso es lo que hacen, o sea, generan ilusiones, es el arte de engañar a la mente y tal, y acá, pues, la magia no es el arte de engañar algo, sino es darnos cuenta de eso, ¿no? Y la magia como una enseñanza, la enseñanza más antigua, más pura, ancestral y eficaz que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia. A mí me tocó ver la serie del Mago Merlín. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál? Pues una que hizo, pues muy bien hecha la serie, está muy larga, no me acuerdo en qué plataforma la vi, pero muy larga, pero al final te dicen cómo él siempre está detrás de Arturo. Ah, ok, ya sé cuál. Para, pues, no decir que él era un mago, pero siempre está su magia protegiendo al rey, ¿no? Sí. Es la del live action, ¿no? O sea, todo lo que iba pasando, cómo él crece y entonces está detrás y hace siempre que todo apoyando. Eso. Sí. ¿Sí crees que eso realmente es o es mera ficción? La serie es mera ficción. El mensaje creo que está muy está muy cerca, ¿no? O toca los límites de la enseñanza de Merlín,
porque no todo lo que... Vuelvo a lo mismo, o sea, la eficacia simbólica de lo que explicaba Levi-Strauss es justamente eso. O sea, es creer que era un personaje el que tenía la magia y el que hacía y cuidaba y protegía, pero era en realidad la magia que expandía lo que hacía que el otro hiciera magia, tuviera un resultado y tal, ¿sabes? Es como... La eficacia simbólica es creer que alguien hace milagros y es creer que tú tienes el poder de sanar. Pero la eficacia simbólica es si yo creo que tú tienes el poder de sanar, sano, pero no porque el otro me sane, sino porque yo me estoy sanando por el simple hecho de creer, pero tiene que haber una conexión con algo. Esa es la eficacia o el sentido de la eficacia que tienen los amuletos y tal. Porque, a ver, también hay energías que están influyendo. Pero, imagínate, lo veo aquí, ¿no? El agua es energía que está contenida dentro de este vaso. Si yo rompo el vaso, pues se desborda, ¿no? Nosotros podríamos entender, o bueno, en este caso yo podría ver que eso que yo hago es este vaso, es lo que contiene esa energía. Entonces, si yo quiero que se haga más pequeño, que esa energía se expanda, que mi acción es la que va a generar un efecto, ¿no? en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para mí eso es, ok, si yo creo que esto tiene el poder de sanarme si lo toco, soy yo el que está generando esa eficacia simbólica, haciendo que esa energía se dirija hacia donde yo quiero y deseo que pase. O sea, estoy creando mi realidad respecto a la alineación interna que tengo, por lo que mis pensamientos constituyen las ideas y las creencias, las cartografías, los paradigmas, todo lo que me constituye psíquicamente hablando, mis emociones, de qué manera las gestiono en relación a lo que está pasando afuera, pero ya desde una interpretación interna para una representación, algo que se vuelve a presentar afuera. Y entonces esa representación no es tanto la interpretación o la representación, es lo que se juega en medio de la interpretación y la representación, que puede ser así, puede ser así, pero hay algo que se juega en medio. ¿Entraría un poquito al tema del observador? Sí, si lo vemos como la parte metafísica, la metafísica utiliza el efecto observador. La magia utiliza el efecto mencionador. Ok. ¿No? Por eso siempre las frases de los magos. Claro, por eso, o sea, el mago es... iniciamos con la famosa palabra que todo el mundo ha escuchado, dice, pero no sabemos ni qué significa, ¿no? Abracadabra, ¿no? De patas de cabra y que se abra no sé qué, y es abracadabra significa crear hablando o crear con la palabra. Okay. Entonces, si yo estoy creando como hablo, o es crear con la palabra, o creo como hablo, ¿no? Porque no tiene una traducción literal al castellano. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta que eso que estoy diciendo, ¿no? Está creando algo, que lo que yo estoy diciendo está creando esa realidad, porque es lo que dirige a mi mente, a diferencia de cómo hemos crecido y creído hoy en día. Creemos que hay que pensar antes de hablar, ¿no? O sea, es como si la mente dirigiera la palabra. Y no nos hemos dado cuenta que es al revés. O sea, el pensamiento no dirige a la palabra es la que dirige al pensamiento. ¿Qué opinas del tema de si lo ves, si lo piensas, lo sientes, se ejecuta? La famosa ley de la atracción, la ley de la asunción, y hay otra ley que tú comentas del... Ay, se me fue la ley intrínseca. Intrínseca. Todo forma parte del mismo esquema, okay, ¿no? De la misma enseñanza. La ley de atracción es la entrada. Hay todo un abismo por descubrir, pero sería como que la entrada. En su momento, la ley de atracción se resume a que todo está dentro del pensamiento, ¿no? Por eso hacemos un vision board y vemos acá y tal, y creemos que va a pasar porque lo estoy poniendo y lo estoy visualizando, y lo que sienta o diga no tiene absolutamente nada que ver, que le han aumentado ese tipo de cosas justamente porque después viene William Blake, que después se lo atribuyen a Neville Gordon, ¿no? El tema de la ley de asunción, y dice, bueno, pues es que no alcanza a compensarlo, ponerlo en la mente o visualizarlo si no unimos esa razón con el corazón, si no unimos el pensamiento con la emoción o el sentimiento. Entonces es como que, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿No?
Y entonces en esa intencionalidad de unión, ¿no? O de copular algo como un sentido y el otro, como una energía eléctrica magnética, como un interno externo, como es arriba es abajo, como leyes herméticas y tal, empezó a tener mayor eficacia, porque decía, no nada más es lo que yo pienso o la idea que tengo, sino también lo que estoy sintiendo y la emoción que está acompañando esa acción, ¿no? Esa es la conmoción. Y luego viene la ley intrínseca, porque justamente ahorita tú mencionaste 4 aspectos, ¿no? Porque si lo piensas y lo sientes y accionas, ¿no? Desde ahí, pero viste que inconscientemente emancipamos el tema de la palabra. Sí. Porque no decimos y lo dices. O sea, como que el tema de la palabra no está valorizada en el término de lo que finalmente constituye su esencia, que es la creación, que es la manifestación. Te dicen, piensa, sienta y actúa. ¿Y cuándo lo dices, güey? Fíjate que no, o sea, y luego viene viene la ley intrínseca. Sí, es ponlo en tu mente, dale claridad. La mente funciona para darle claridad a algo. La emoción funciona para o confirmar o dirigir esa claridad que ya vimos. Pero la palabra es lo que lo pone en marcha. Y la palabra nos hace revisar si lo que yo estoy pensando y estoy sintiendo está alineado con mi verdadero deseo. ¿Y por qué digo deseo? Porque es lo que se dice. ¿Y por qué es decir? Porque es decisión. O sea, 3 palabras, decir, deseo y decisión, tienen la misma raíz. Fíjate qué interesante que cuando tú dices algo, al mismo tiempo que dices, estás decidiendo, estás deseando. Deseas tu decisión, decides tu deseo porque estás diciendo. Cuando tú deseas algo, estás decidiendo algo que vas a decir. Cuando tú tomas una decisión, no piensas, decides, deseo. Alguien me dice, déjame pensar, ok, ya no es decisión. Ya es un proceso analítico que tienes que ver para ver qué es lo que te conviene, cuál es la mejor opción, pero no es la decisión, es el deseo profundo el que entra. Ya vas a manipular. Y claro, empieza a manipular internamente. O lo que normalmente pasa, que es la gente que se autoengaña. Okay. ¿No? Yo escuché hace un tiempo esto que dices y creo que te lo empecé a escuchar a ti y me empezó a llamar lo del universo. El único verso. El único verso. Sí. Desde ahí me marcó mucho tu filosofía y empecé a adentrarme un poquito. Llegué hasta Crayon. Y decía esto, ¿no? Que él empieza a hablar de los temas de pensar, sentir y hablar, ¿no? Correcto. Expresar. Correcto. Para conectar. Después empiezo a analizar y en la Biblia, ¿no? Dios creó, dijo, hoy se hace esto, mañana. Pero lo dijo. Claro. No únicamente lo pensó, ¿no? Sí, no estaba ahí pensando, o sea, meditando a ver cómo lo va a hacer, planeando, Hasta que no lo mencionó. dijo. Y ya está. Y hoy está muy de moda el tema de tu palabra es poder, ¿no? La palabra te marca y al final de cuentas como seres humanos yo trato de entender como que podemos hablar diferentes idiomas, diferentes formas sintáxicas de unir palabras, verbos, conceptos, pero al final de cuentas esa vibración que energéticamente tu palabra está diciendo, yo lo interpreto como que es un código binario que estás ejecutando y estás dándole enter al universo, ¿no? Cada que hablamos. Sí, es por ahí la frecuencia de la voz, de la palabra. Sí, por eso yo hablo de los códigos, ¿no? Okay. ¿Qué es un código? Un o sea, a partir de, digo lo que digo. O sea, un código de magia es descubrir las palabras que inconscientemente constituyen mi deseo, que van a generar conscientemente lo que quiero lograr, ¿no? Pero para la gente que nos está escuchando, si necesitan repetir esto 20 veces, repítanlo, les aseguro que va a tener sentido. Cambia vidas esto. Pero en ese instante, ¿no? El hecho de dirigir o de darle dirección parte de nosotros. O sea, porque a partir de ahí empiezan instrucciones, ¿no? Y ese es a partir de lo que digo, se empieza a codificar. Y entonces, ¿cómo lo decodificamos? Pues deconstruyendo nuestras palabras y el lenguaje, lo que estamos diciendo. El único verso, y empiezas a escuchar y todo lo que tiene que ver con algo más allá, que es meta, ¿no? Le dices, ¿qué es meta? Lograr algo y tal. Meta significa más allá.
Es como que metes algo que te permite ir más allá. ¿Qué es el universo? El único verso. ¿Qué es bendición? Decir bien. ¿Qué es lo divino? Lo que digo que viene. ¿Qué es? O sea, todo este tipo de cuestiones están relacionadas intrínsecamente con el lenguaje. Entonces, por eso a mí me apasiona, porque es darnos cuenta que si de manera cotidiana el sujeto mismo, la persona, el individuo, entiende que lo que vive en su inconsciente lo expresa de la misma manera, ¿no? O sea, tiene más eficacia en la profundidad del sujeto, en su mensaje consciente que transmite, en las palabras que inconscientemente salen, que en las que trata de corregir o quiere estructurar mentalmente para decirlo de esa manera. O sea, hay más profundidad en un mensaje que se dice inconscientemente, por muy pequeño que sea, que en todo un tema estructurado para lograr comunicar un mensaje. Porque claro, lo que se estructura se comunica, lo que se comunica trae consigo un mensaje. Pero lo que no se estructura y nace por intuición, de manera inconsciente, no transmite, inspira. Y cuando hay una inspiración, la conciencia se conecta. La tuya con la mía y los otros. Ahí es donde le empezamos a crear sentido a las cosas. Y empezamos a ver todo está conectado y empezamos a verlo de una manera diferente. Te ponía el mismo ejemplo, la polaridad. O sea, yo escuchaba mucho yo ya rompí con con la frase o el término de los tiempos son perfectos, ¿no? Ese es otro programa que tenemos aquí. Pues no sé si programa, pero o sea, es un programa. O sea, un programa que hemos adoptado y no lo creemos, ¿no? Como todas las frases y dichos yo pensé que tenemos. Un programa de podcast o algo. No, yo digo culturalmente cosas que las tenemos ya como propias, como que a veces ni siquiera decimos por qué, pero ya no, como el vale la pena, ¿no? Sí, como el vale la pena. Sí, te pregunté el programa. Es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo digo, a ver, ¿por qué me hablan de cambiar el chip, de programar, de tal, si yo soy un ser humano y no computadora? O sea, como, ¿por qué no me hablan de dónde está tu nivel de conciencia? ¿Cuál es tu capacidad cognitiva? ¿Has cuestionado, has resignificado una creencia? ¿Sabes? O sea, como que se transforma el lenguaje y obviamente se transforma la percepción de la realidad. Entonces, perdón si agarré un programa de acá y yo dije, ¿cuál? No sabía que tenías otro programa. No. Entonces, sí. Es eso, es como, o sea, el tema SEO, ¿no? Las palabras claves, a final de cuentas, todo. La palabra es lo que va constituyendo una creencia, ¿no? Entonces, el tiempo es perfecto y me encanta porque es una manera muy, muy sutil, ¿no? Y digo sutil porque no es que lo hagamos consciente, ¿no? Pero es muy sutil autoengañarnos en el proceso. Porque yo, a ver, verdaderamente yo quiero este vaso. Y no salió hoy. No pasa nada, los tiempos son perfectos, ¿no? No, ¿dónde está tu verdadero deseo? O sea, es como deshonrar, ¿no? Esta parte de verdaderamente deseo eso, sí, ¿qué estoy haciendo por eso? Pero si se presentan diferentes cosas y tal, es como lo vamos soltando, porque también esa es otra, ¿no? Es como que tú fluye, suéltalo, déjalo ir. No, güey, hay cosas que no quiero soltar. Hay cosas que deseo mantenerme firme en mi deseo, porque eso es lo que realmente quiero crear. Como, ¿por qué lo voy a soltar? Porque lo haces desde tus creencias, desde tu juicio, y tú crees que así debe ser, pero él no. Sí, el otro no. O sea, el otro es un otro. Claro. Pero también queremos que el otro deje de ser un otro y se adecue más a lo que a mí me gustaría para que entonces pueda tener una relación con el otro. Pero me queda muy claro, Eder, de hoy lo que estamos haciendo con los prompts de la inteligencia artificial, ¿no? Que literal, si no lo escribes bien, pues no sale el resultado que deseas, ¿no? Es desde estructurar todo el proceso, actúa, piensa, ejecuta, cómo para lograr un objetivo, ¿no? Ya sea un texto, una imagen, un video, hoy con las famosas herramientas digitales, si no está bien escrito el prompt, no sale un buen resultado. Si no indicas bien en un buscador, con las cosas claves, no llegas al objetivo. Entonces creo que indirectamente la tecnología nos está haciendo llegar a donde tú estás con tu postura de decir qué digo, cómo lo digo, hacia dónde lo digo, desde dónde lo digo, qué siento, qué pienso, qué quiero, ¿no? Es como un chorro de elementos para decir, esto es lo que quería decir. Esto es lo que quería decir. Esto es lo que siento que quiero decir. Este es mi deseo, lo que decido y lo que estoy diciendo, ¿no? Los tres factores se juegan dentro del mío como punto de raíz, como punto de origen. Ahora, si lo veo y yo empecé a cambiar las palabras y hace el ejercicio y te vas a dar cuenta que pueden salir cosas bien profundas. O sea, el otro día platicaba me dice, es que necesito ejercicios para mejorar mi atención.
Y yo le decía, no, la atención es el ejercicio. ¿Sí me explicó? O sea, es como empezamos tú de cualquier cosa de algo que suceda hoy en día, ¿no? O sea, mi paradigma del tiempo es atemporal. O sea, no es ni deja de ser, es como que pues, simplemente no hay tiempo. Si viéramos la línea de una manera diferente, es como que, ay, es que, como quisiera que me vaya bien para sentirme seguro. Siéntete seguro y te va a ir bien. O sea, como empezamos a cambiarle el orden a las palabras y empezamos a jugar con las palabras porque es el código, o sea, a partir de lo que empiezo a decir, se empiezan a descifrar un montón de cosas. Me empiezo a dar cuenta. Pero la clave va a estar en si verdaderamente logramos escuchar lo que sale de nuestra boca. Okay. Porque el punto es, creemos que estamos escuchando, pero escuchamos para poder responder al otro. En realidad no le estamos prestando atención, no sabemos qué está diciendo ni desde dónde lo dice. ¿Sí ¿Crees en las personas que canalizan? ¿Mandé? ¿Crees en las personas que dicen canalizar? Creo en la canalización, sí. Creo en esas personas también, pero no creo todo lo que se dice de eso, ¿no? La otra vez estaba platicando con una amiga, estábamos en un viaje y me dice, es que tú me preguntas. Le digo, es que no te crea. Es que si te estoy preguntando es porque quiero saber más, ¿no? Pero les digo, ¿y por qué? ¿Y cómo te llega? O sea, ¿y cómo lo ves? ¿Y te dice? ¿Lo escuchas? O sea, ¿cómo te llega el mensaje? O sea, es que lo siento. ¿Cómo lo sientes? ¿No? O sea, ¿sientes frío, calor? ¿No? O sea, yo no sé. O sea, yo cuestionando, pero no porque no lo crea. Quiero creerlo porque he experimentado cosas. He visto cosas en la gente. Me han mostrado cosas, ¿no? O sea, estaba en un viaje y una persona que admiro mucho me decía, es que me dice, espérame. Fuimos a un viaje a Turquía. Me dijo, espérame. Y me dice, digo, era la primera vez que ella iba, no sabíamos a dónde íbamos a entrar, ¿no? Es que te vi aquí. Y yo, chinga, a ver, ¿cómo? ¿No? O sea, para saber. Y me dice, es que está como tu casa, tu espacio, es un lugar así, asado, y cierra los ojos y empieza a describirme un escenario, si te veo sentado así, y un libro acá, y no sé qué, y y me empieza a describir todo. Entonces vamos entrando ¿qué fue? ¿En Topkapi? ¿En el Palacio de Topkapi? No, ¿sí? Y vamos entrando, ¿no? Vamos viendo el palacio, y hay una parte al fondo, pasando donde pues estaba el recibidor de los sultanes y ya sabes, y hay un lugar en donde hay una biblioteca. Entonces todo lo que me dijo previamente, y ese lugar a mí me conecta un chingo. O sea, yo entré a ese lugar y me sentí como, yo dije, yo soy de acá, ¿no? O sea, y yo quería estar ahí, ¿no? Era el lugar que más había disfrutado de todo el palacio. O sea, que si el recibidor y que ver y la cama del sultán y las cocinas y los palacios y el museo de armas y ya sabes, o sea, la entrada, wow, está enorme, güey, el pinche arco está precioso, sí. Un cuadrito ahí, güey, con un chingo de libros. Ahí me conecté, güey. Pero en el momento en que entré y empecé a ver el escenario, fue como ella me lo estaba describiendo. Y nunca me entraron y me dijeron, es que me están diciendo. Así me dijo, me están diciendo. Y yo le dije, ¿quiénes? ¿No? ¿Quién chingados está diciendo, güey? ¿Dónde están hablando? ¿Cómo llega? ¿No? Entiendo de qué manera, ¿no? Porque es una forma muy sutil, muy sublime. Algunos lo sienten, otros es como que pues, por intuición, otros porque, no sé, inconscientemente me salió. Para mí esa es mi canalización, mi mensaje. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden canalizar, pero creo que hay una línea o un hilo conductor que es el que a mí me gustaría encontrar, que cuál es el trasfondo de todo, que cada quien interpreta de una manera diferente. Pero de que hay algo de allá para acá, o sea, totalmente. O sea, sí existe un Wi-Fi que todavía no decodificamos todos. Sí, yo creo que, o sea, si hay algo meta, si hay algo más allá, si hay algo que nos supedita, si hay algo que no sé, pero sí, en eso sí es totalmente. Y más allá, absolutamente, ¿no? ¿Qué es eso? No sé. ¿De qué manera? ¿Quién sabe?
¿Cuándo lo vamos a saber? No me interesa saberlo. Me quedo con el hecho de que hay algo más allá. Y que eso, de alguna manera, intrínsecamente está ligado o relacionado, y que creo que hoy en día nos han querido separar de eso. Yo escuché una vez que incluso el tema de escribir la manuscrita tiene un sentido de unión. Claro, porque empiezas a antropomorfizar una enseñanza. O sea, empiezas a bajar algo y diferentes conceptos se juegan en el mismo tiempo-espacio, ¿no? O sea, tu parte cognitiva, la parte psicomotriz, la parte emocional, ciertos canales conductores. Cuando tú haces algo, te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando tú estás diciendo algo, la eficacia simbólica del poder de la palabra es en el momento en que se está pronunciando, porque lleva sonido, lleva vibración. O sea, si queremos saber más esto a profundidad, podemos ver todas las investigaciones de Masaru Emoto en relación a la palabra con la materia, ¿no? No vamos a profundizar en eso, queremos entender el desde dónde de eso. Y entonces, cuando tú empiezas a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando tú escribes? Estructuras la claridad del desde dónde le vas a dar el poder de la energía y la vibración que va a tener esa fonética hacia el cosmos o hacia el universo, que es lo que va a empezar a materializar lo que yo quiero crear en mi realidad cotidiana. Entonces, si viene una parte previa, no es que tenga más poder que el otro, sin nombrarlo o escribirlo. Ambas tienen su poder. Una ordena y la otra potencializa. Cuando yo estoy escribiendo lo que quiero ordenar, lo que quiero mandatar, lo que quiero decir, ¿qué estoy haciendo en ese momento? Estoy jugando con mis cuerpos de sublimación. Físico, mental, emocional y espiritual. Se juegan. Se está manifestando. Ahí en ese momento es como que es como si estás arrancando el auto. Todavía no avanzas. Avanzas en el momento en que lo dices. Avanza el auto. Pero acá estás arrancando el auto. Estás viendo, estás poniendo el cinturón, ¿sabes? Estás preparándote. Porque lo estás haciendo aquí. En el momento en que tú empiezas a escribir, y obviamente porque no es agarrar y, a ver, y en mi teléfono. No, escríbelo porque tienes que sentir. Todo ese proceso genera nuevas proteínas, que generan nuevas estructuras neuronales que hacen que mi percepción de la realidad se empiece a transformar. Y obviamente esos neurotransmisores que hacen que la parte de las hormonas que mandan para que yo me sienta de una manera diferente se alineen a eso, y entonces todo eso alineado en mí de manera interna, al momento en que lo digo, o sea, lo digo para revisar si cuadra con lo que tenía en mi mente, si está alineado con mi emoción y el sentimiento que tengo en relación a eso que quiero crear. Y lo digo, y sale, y lleva energía, y hay coordenadas fonéticas, y hay sonidos rectores, y hay este poder que se le está dando hacia afuera, como esa energía y esa vibración, que se va a empezar a introducir en las moléculas. O sea, si yo te decía el resumen, es en el momento en que sale nuestra palabra de nuestra boca, ¿no? Empieza a crear su propia realidad. ¿Qué pasa? Está constituido por un sonido rector, que todos tenemos 2, 3, 4, que conlleva en sí, en la palabra, una coordenada fonética. Esa coordenada fonética se dirige con una energía. Esa energía se mueve, se introduce o crea ciertas frecuencias. Que sería el lenguaje universal, no si está en latín, si está en hebreo, si está en lo que sea. En lo que sea, llegamos, ¿no?, a la frecuencia. Entonces la energía, la frecuencia, y entonces se empieza a vibrar de una manera diferente y se aterriza. ¿En qué? En que eso se introduce a una estructura molecular. Se introduce en la molécula y molécula que se convierte en materia. Eso es de aquí hacia allá. Ahora, si te explicara el de aquí hacia adentro, ya es otro quilombo, ¿no? Ya es otra cosa más profunda previa, que es más compleja. Pero mientras entendamos esto de aquí hacia afuera, por lo menos vamos a prestar más atención a lo que estamos diciendo y expresando, como lo que decías, ¿no? Vale la pena estar buscando para que sigan buscando, que quiera una pareja y se encuentran con hombres casados. Y, sí, pues eso pidió. Y pues eso pediste, una pareja, pues son 2, y un montón de cosas que es como, y un trabajo que es un trabajo, pues es una traba que nos baja, y no estoy laborando, ¿no? Un lab de lugar, orar, palabra. O sea, hay muchas cosas detrás. ¿Y tú esto lo enseñas, Eder? ¿Tienes algún manual, algún taller, algún diccionario del buen
hablar, del buen conectar, del buen decir para lograr tus objetivos? No. O sea, del buen hablar, no, del buen decir tampoco, y de qué manera hacerlo, menos. O sea, no creo que haya un manual para eso. Para mí esta enseñanza de la magia es una enseñanza que no se enseña. Es una enseñanza que se aprende con H intermedia. ¿Pero de qué manera la voy a aprender? ¿Quién me va a enseñar? Nadie. Pero habemos muchos que te podemos acompañar. Okay. Es una enseñanza que yo la comparto, se comparte, porque tú y yo estamos en el mismo camino. Aquí nadie es mejor que otro, nadie está arriba de nadie, todos estamos en el mismo camino. Es, oye, yo estoy yendo por este camino, yo también me quiero meter ese camino, vente, compadrito, vamos a caminar juntos. Te comparto mi experiencia del camino que yo he recorrido, compárteme la experiencia del camino que recorres tú, porque ya nos encontramos en este camino. Caminante no hay camino. Okay. ¿Sí me explicó? Ahí tiene todo el sentido de esa frase, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, tú vienes de un camino, tú traes tu historia, yo traigo la mía, y nos hemos encontrado aquí. Ese es un encuentro. ¿Qué me vas a enseñar? Nada. ¿Qué me vas a compartir? Todo. Y de lo que tú compartas, lo que hablamos al principio, va a haber algo de profundidad que no es el mensaje que se comunica, sino la inspiración que conecta. ¿Ves? Entonces, en el momento en que tú compartes tal, dices, wow, hubo algo, tocas algo. Y ese es mi ser, mi alma, mi espíritu, mi profundidad, que por un acto de conciencia que inspira en una experiencia compartida, se crea algo en conjunto. La magia. La magia. Y eso para mí es hermoso. Tú traes tu historia, yo también. Yo te comparto lo que he descubierto, aprendido. Si te has sentido, qué bueno. Y si no, pues vas a agarrar y te vas a decir, yo me retorno, güey, nos vemos. No entiendo nada. Lo más fácil es renunciar. Porque no queremos prestar atención, no queremos profundizar. Preferimos que alguien venga y nos enseñe las cosas de una manera simple, sencilla y práctica. Y además que le des la respuesta. La gente no quiere pensar, no se quiere cuestionar, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, es como, oye, ¿y cómo la agarro? No sé, ¿cómo crees tú que puedes agarrarlo? Ay, te estoy preguntando, güey, quiero que me des la respuesta, ¿no? Si la respuesta la tienes tú, güey, tú sabes qué es lo que quieres. Yo no vivo dentro de tu deseo y no soy tu inconsciente, ni la voz de tu conciencia para decirte qué chingados tienes que hacer. Claro, ni tu genética ancestral, ¿no? Claro, o sea, a ver, el problema hoy en día, yo creo que estamos en un exceso de información y poco conocimiento, que lo que ha generado es la falta de criterio. Y mucho desconocimiento, ¿no? Sí, totalmente. Creemos que todo es obvio, todo está... Otra frase, ¿no? Científicamente probado. No sé si te lo escuché a ti, sí, que decías que cuando te digo eso ya es como cerebro escucha, obedece, ¿no? Uh-huh. Sí, para mí no me importa si está científicamente comprobado, pero si tú me dices mágicamente comprobado, te digo, cuéntamelo, ¿no? Porque es tu experiencia, tú lo viviste, tú lo ordenaste, tú lo creaste y me lo estás compartiendo. Entonces, la magia yo no la enseño, la comparto. ¿Tengo programas? Sí. O sea, Código de Magia es el programa en donde la gente entra, compartimos la enseñanza, le empiezan a experimentar en su vida y después de 2-3 semanas la gente empieza como... ¿Por qué? Porque dicen, esto está maravilloso. Estás empezando a sembrar criterio, te estás empezando a hacer las preguntas que no te habías hecho y entonces tú puedes llegar y yo les digo, tú entra, ¿qué quieres esto? Sí, está bien. Porque entras para darte cuenta que no es lo que quieres, sino entras para descubrir lo que realmente necesitas. Entonces yo creo que quiero esto, pero en realidad ni siquiera sé el deseo que constituye eso que yo quiero, porque no es lo mismo. Entonces yo quiero esto y esto y esto y creo que tengo un problema en esto y esto y esto. ¿No? Hay algo previo. ¿Qué es? Bueno, no sé. Yo no tengo tu respuesta, tú la tienes. Pero te voy acompañando para que vayamos encontrando respuestas. E incluso en el mismo camino, yo también voy encontrando respuestas. El problema, creo hoy, con esto que estamos mencionando, es que hoy en día la gente que enseña, que tal, que da esto y lo otro, te dicen qué pensar, cómo pensar y qué es lo que tienes que pensar. Y cómo hacerle, ¿no? Y cómo hacerle. Yo no veo a alguien que enseñe a la gente
a pensar. No hay provocación. Es como, no, tú tienes que hacer esto. Mira, paso 1, tienes que agarrar esto, esto y esto. Ay, gracias. Repite esta frase. Repite esta frase, haz esto, haz... ¿Dónde está tu criterio? ¿Dónde está tu magia? ¿Dónde está...? O sea, todos tenemos un mago adentro. Nada más hace falta despertarlo. Y despierta cuando lo empiezas a cuestionar. Despierta cuando le empiezas a hablar. Es como el genio de la lámpara, si no, no sale. Y aunque salga, pues ¿qué si no es un genio? Ya tendré que saber cuáles son mis deseos. Pues es un genio, ¿no? Dice, no, aún así tienes que hablar. Tienes que nombrarlo. Le tienes que dar una instrucción. ¿Por qué 3 deseos? No sé, 1, 10, los que sean. O sea, da igual. Le tienes que dar una instrucción a ese mago interior. Pero primero lo despiertas. Después lo levantas. Y luego empieza el camino. Con tu palabra. Con la palabra. Tan fácil como hablar. Entonces, primero es hablarme en primera persona, escuchar lo que digo cuando hablo, empezar a cuestionar lo que no me he cuestionado, y entonces, con la síntesis que se generó de eso, o sea, tengo una tesis, una antítesis, con la síntesis que genero en eso, empiezo a andar en el camino, empiezo a crear el camino. Se empieza a hacer el camino al andar. ¿No? Sí, me hace mucha coherencia. Yo durante mucho tiempo terminaba mis talleres y hacía un ejercicio, creo que es parte de lo que tú dices, esta magia, y les decía, ¿por qué estás aquí? Y la gente me dice, no, porque quiero aprender, porque me quiero llevar herramientas, toda la parte racional, lógica. Y yo empezaba a separar así como detective, ¿no? A tachar palabras de lo que ellos me iban diciendo, ¿no? Y al final decía, tú estás aquí por esto, 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 y para esto, esto. Y la gente se asustaba. ¿Cómo sabes? Pues yo me basaba en el tema del inconsciente, de las cuestiones reptiles del cerebro, de supervivencia, y decía, tú estás aquí porque tienes un miedo de que te corran y no ser esto, y no lograr esto, y no tener esto. Y la gente decía, ¿cómo? O sea, es como si tú estuvieras metiendo a mi mente. No, aquí está, yo no he escrito nada. Todo lo que está aquí es lo que ustedes me dijeron. Pero creo que empezaba a hacer eso, a ir... Tú le empiezas a darle el sentido y lo empiezas a hilar. A hilar, sí, como un detective, ¿no? Las partes, las emociones, los sentimientos, las ideas que se repiten, los conceptos globales, el ver sus expresiones, el cómo te lo dicen, las expresiones, cómo la gente se iba... Pues todo eso te está comunicando, ¿no? De ahí nace mi filosofía, todo comunica, todo vende. Y creo que es mucho de eso, de estar consciente, ¿no? Y de respetarte en que lo que piensa el otro no es lo que tú debes de pensar. Pues cada quien tiene su programa, su software, su hardware, y tiene sus actualizaciones, que es lo que te permite ser donde estás. Yo creo mucho también, Eder, que las personas nos pasamos estafetas, nos pasamos mensajes, nos pasamos esa parte que dices del camino, ¿no? Y es como pasarnos actualizaciones o pasarnos esos archivos que te van dando, nutriendo, optimizando lo que le llamamos vida, ¿no? Creo que es estar en ese momento de conexión, de reciprocidad, y tener activo nuestro Bluetooth y recibir esa energía que nos permita mejorar, transformar y conocernos. Porque también hay energía que nos va a meter spam y nos va a meter cosas tóxicas, ¿no? Yo cuido mucho lo que veo hoy en día, lo que veo, lo que escucho, con quien me rodeo, porque también sé que eso nos está interpretando. Yo puedo estar acostado viendo una película donde matan a 30 personas y mi inconsciente no sabe si eso es bueno o es malo. Simplemente para él es activar archivos de dolor, de tristeza, de venganza, que inconscientemente tú estás, creo que, ejecutando un programa y le estás dando enter, ¿no? Así pasa con la vida, con las palabras, con lo que hacemos, con lo que sentimos. Creo que tu concepto de magia, pues lo explicas de una manera pues muy clara y muy real, porque así es, lo estamos manifestando. Y mira, y me atrevería a decirte que hoy en día ni siquiera sé si así es. O sea, creo que es algo que estoy y que sigo descubriendo. O sea, en una iniciación que tuve, Sebastián Paucar en algún momento me dijo en relación a la enseñanza de la magia. Me dice, si ya la entendiste, no has entendido nada. Sí, entre más sé, menos sé. Y ahí fue donde dije, claro, pues porque siempre estamos iniciando, siempre estamos aprendiendo, siempre hay algo nuevo por descubrir. Es como la metáfora del autoengaño de la autorrealización. O sea, es tanto el deseo, y sí, y es como que quiero llegar y autorrealizarme. Ya me autorrealicé. ¿Y luego mañana qué? Ya te autorrealizaste, ya tienes todo. ¿Qué? ¿Mañana te mueres? ¿Qué vas a hacer? O sea, justamente hemos demeritado la importancia de la falta, del vacío.
Somos seres faltos. Siempre va a faltar algo, pero es lo que hace sentido. Es lo que le da sentido al hecho de nunca voy a estar completo. Fíjate, Eder, que ahorita que mencionas esto, yo muchas veces he hecho preguntas a mentores. Siempre que voy a una conferencia trato de quedarme hasta el final y hacer una pregunta que para mí signifique el hecho de haber ido a ese lugar. Y una vez se la hice a un mentor, a un amigo, a Ricardo Perret, y me dijo, deja de estudiar, aplica lo que ya sabes. Porque pues entras en un mundo donde hay tantas herramientas, tantas disciplinas, tantas formas de que tu mente hambrienta, deseada de no morir, pues quieres conocer todo, ¿no? Pero de repente también me he dado cuenta que la vida me ha dicho, no hagas eso, y era una prueba para que sí lo hiciera. No una rebeldía y no un tema de... Pero con ciertas personas en momentos clave yo decía, la forma como me lo dijo, o sea, era como una intuición de decir, no me lo dijo por decirlo, porque no lo hiciera. Yo creo que más bien está diciendo, no me hagas caso, hazlo. Y no desde un juicio ni una rebeldía, algo que mi cuerpo me decía, mi sentir, hazlo. Y lo hacía y me funcionaba. Entonces de repente es una encrucijada porque dices, híjole, ¿le hago caso a la gente que me dice dale o a la gente que me dice que no le dé? Y creo que esa magia que cada uno va puliendo su acto mágico todos los días es eso, estar consciente, el sentirlo, el tener esa fe, el tener ese objetivo, esa meta y conectarte en esta experiencia llamada vida. Porque, pues como dices, no hay un manual, no hay una disciplina que le funcione a todos, no hay una forma, o sea, el hecho de las moléculas, pues dices, híjole, es importante lo que digo porque el vaso lo estoy contaminando. Sí, pero también tu ambiente, pero también... Y empiezas a hacerte un poquito como medio crítico de tu vida y creo que es ahí donde empieza a despertar en ti ese verdadero sentido, propósito de hacia dónde voy. Yo es una pregunta que hago, ¿qué quieres? La gente muchas veces no sabe contestar. Incluso yo a veces me la hago y me salgo de mi zona de confort y digo, ¿qué quiero? Y de repente digo, ¡pum!, estaba en modo automático a despertar. Yo en lo personal me dejo guiar mucho por las señales del universo. Me pongo en modo observar, escuchar, sentir y de repente voy a mi librero y digo, a ver, universo, háblame. Y agarro un libro y lo canto. Y digo, wow. O prendo el radio o pongo un podcast y es más, digo, YouTube. Mi algoritmo, YouTube ya nos conoce, ¿no? El algoritmo de la compu, pero... Si el dios postmoderno, ¿no? El algoritmo. Si ya nos conoce, pues algo nos puede igual decir sí o decir no. Depende otra vez nuestro propio juicio. ¿Qué nos recomendarías como para vivir? Yo sé que como dices, no hay un manual, no hay una herramienta, pero desde tu forma de ver la vida y tu conocimiento que te hace sentirte pleno hoy en día y seguir en ese disfrutar el presente, ¿qué herramientas, qué ejercicios, qué conceptos pudieran ser generales que nos puedan servir? Esto de la palabra, el universo. Con eso me dijiste a mí todo. El único verso es la palabra. O sea, me definiste filosofía, letras con esa palabra. Porque lo explicas y conecta. ¿Qué más nos pudieras compartir para que la gente que no conocía de Eder, que no conocía del poder de lo que está saliendo de aquí, que viene desde acá adentro, nos pueda ayudar a encontrar, no al conejito, no a la paloma, sino a una mejor realización como seres humanos? Primero, que duden de todo, hasta de lo que creen que ya saben, ¿no? Cuestionarnos y darnos la oportunidad, no solamente cuestionarse fuera, sino hacia adentro. Y empezar a sembrar criterio en ese tipo de cosas. Darnos la oportunidad de escuchar, pero no escuchar nada más por escuchar, una calidad de escucha. Y cuando empiece a aplicar la calidad de escucha, la pase a un tercer punto de una calidad de escucha activa. Poner atención a la realidad, pero verdadera atención. Y se requiere no solamente de observar, sino de aplicar una observación profunda. Y cuando aprendes a observar profundamente, contemplas lo que está pasando en la realidad y cuál es la relación que tiene conmigo, contigo, con la persona que lo está haciendo. Y cuestionarnos más allá permite darnos cuenta de, ahorita que estabas escuchando, platicando esto de que cuando llegan y la pregunta que se hacen y el por qué, y es como, yo he escuchado a gente, es que quiero ver qué voy a decidir porque ya estoy aquí. No, güey, esa decisión ya la tomaste, ya estás aquí. Veniste aquí para entender por qué tomaste esa decisión de estar aquí.
¿sabes? O sea, vamos a algo previo, vamos al origen para ver qué estoy haciendo aquí. No es que estás haciendo aquí, ya estás, güey. ¿Qué sigue? O sea, veniste a entender por qué tomaste esa decisión. O sea, creemos que es algo post, pero viene en el pre. Y de ahí viene la palabra proceso. Pre, en, post. ¿Por qué? Porque estás siendo. No es que ya soy millonario, estoy siendo. No es que ya lo tengo, se está creando. Cada vez más. Es un eterno presente para mí, porque no hay tiempo. Y una vez que empecemos con esa calidad de escucha activa y esa observación profunda, contemplativa, unimos en nosotros el nivel de conciencia para empezar a generar congruencia en la vida y entonces la magia se empieza a expandir. Escuchen con atención, cuestionen, duden de todo. Llegan a mis cursos o mis seminarios y regla número 1, no me crean nada de lo que les voy a decir. Regla número 2, duden y cuestionen. Y regla número 3, habla en primera persona. ¿Por qué? Porque si tiene que ver contigo, lo vas a nombrar. Hablar en tercera persona evade la responsabilidad. El nivel de energía de una persona disminuye cuando hablamos en tercera persona. El nivel de energía disminuye, la percepción se va cerrando. Cuando hablo en primera persona, activo la calidad de escucha, se abre el foco atencional, los canales neuronales se activan y entonces empiezo a prestar atención a la realidad. Porque tiene que ver conmigo y de mí en relación a lo que está pasando afuera. Por eso el poder de la palabra tú y el usar el nombre. A ver, el nombre constituye un saber, ¿no? O sea, hay todo un código detrás de ese nombre. Pero no sé si es el tú o el yo, o simplemente es el nombrar. Pero es darnos cuenta qué papel está jugando en la estructura del lenguaje, de lo que estamos diciendo, en el momento en que lo estamos expresando y desde dónde se hace, que hace en relación a lo que creemos que pasa afuera con lo que verdaderamente pasa a nivel interno. Una de las palabras más poderosas y más peligrosas al mismo tiempo es yo soy. Otra, más pequeña si quieres, el me. Este me lo cambia todo. Una sola palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es tan profunda más que el yo soy? Porque ¿cuántas veces nos apropiamos de algo que el otro hace y que es de un otro, pero en el momento en que le pongo el me, te lo comes? Yo me lo apropio. En ese momento me lo estoy apropiando. Ay, es que Carlos me grita. No, Carlos grita. No es mío. Le quité el me. O sea, el me es me. Jalarlo, meterlo adentro de ti. Claro. Es hacerlo parte. Lo hago mío. Sí. Tu enojo, tu grito, tu tristeza, tu dolor, es como que tú me lastimaste, tú lastimas. Ese me, ya. Si le quito el me, ya estamos del otro lado. Okay. Ahora, cosas que están del otro lado, de las que sí quiero probar, no, es que eso está muy difícil, que no es lo mismo que ese me es difícil. La gente dice. Ahora sí, exacto. Los demás, no, es que me hice, me cuestioné, me tal. Tiene la misma variación, es un arma de doble filo. Pero ahí entra el acto de conciencia una vez que la creencia se pone en evidencia. Sí, porque va a haber personas que de repente puedan estar bloqueadas, saturadas, y la única opción es que su propia magia les haga el acto de transformación. Pero como dices, lo van a hacer con base a sus prejuicios, a sus ideas, y creo que el desconectarte, el estar presente y el permitirte escucharte, sentirte, observarte, creo que es la medicina más fuerte que tenemos los seres humanos. Y como dices, cada quien requiere una dosis totalmente diferente. Pero ves que incluso ahí de lo que acabamos de hablar es importante el me. Uh-huh. Porque dices, escucharte, hablarte, revisarte, escucharme, hablarme,
Me. Observarme. Ok, queda claro. ¿Sí? Ahí está ese me. Que creemos que porque es cuestionarme, hablarme, amarme, ese me que viene post se convierte en algo principal porque tiene que ver conmigo y es primario. Oh. Cambia todo. Totalmente. Desde más allá de la ortografía y la sintaxis y el orden de la palabra a los verbos, es el prompt, el enter, la acción que le das directamente a mi poder. Es la acción que le doy a mi poder para poder manifestar. Claro, y no tiene que ver, porque, a ver, ojo, hay gente que ha escuchado en el mundo de la magia, alguien dice, no, y no sabe hablar, y cantinflea la chingada, o sea, bueno, no tiene nada que ver, porque no tiene que ver con la estructura y la sintaxis semántica en un proceso intertextual de la estructura del lenguaje en la forma de la expresión. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la profundidad y la conciencia del desde dónde se quiere nombrar algo, quiere transmitir algo, quiere inspirar algo, quiere conectar algo. Es ese desde dónde. No hay un proceso intertextual en la estructura del lenguaje cuando a nivel inconsciente, intuitivamente queremos darle una intención a algo. ¿Me explicó? O sea, dices, es complejo. Pues entonces, déjalo complejo, permítete intuir, dale una intención, vive, disfruta y deja de joder a los demás. Eso es hacer magia también. ¿No? O sea, es como verme, amarme, Perdón que lo diga así, parece que es para los niños chiquitos, pero es... No, pero es cultura, digo, primaria, que sería un cambio radical si lo ejecutáramos. ¿Sabes dónde viene la palabra radical? De raíz. Cuando estamos hablando de un cambio radical, creemos que tiene que ser un cambio completamente afuera. Y lo radical implica verdaderamente de raíz. Cambiar radicalmente no es irme a vivir a otro país. No es salir de una casa para ir a un departamento o viceversa. Es otra vez ir adentro. Es otra vez acá. Ok. ¿No? Pues me quedo extasiado de ver, creo que escucharte y escucharme empieza a cambiarme paradigmas, empieza a generarme más las ganas de conocerme, de prestarme atención a lo que yo digo, a lo que me digo, a lo que me permito escuchar y transmitir. Me hace generarme una coherencia con quien quiero ser para inspirar lo que quiero ser. O sea, Carlos, gracias por escucharme. Genial. Creo que hoy este podcast ha sido muy, muy poderoso por todo el concepto, todo el prompt, toda la energía, todo el acto de magia que nos has estado compartiendo y que me has compartido. Y que de verdad creo que nada de verdad pasa porque tiene que pasar. En este camino excelente que estés hasta este punto. Como decía Eder, regresa el podcast. Hay cosas que de repente hay que volver a escuchar, volver a interpretar, porque son años de estar con las mismas ideas y creencias y patrones en nuestra mente. Pero esos pequeños ajustes que son tan sencillos y que podemos hacer nosotros mismos, pueden generar ese gran mago con ese gran acto de magia que se llama disfrutar, vivir, amar, sonreír, disfrutar la vida. Eder, ¿dónde te pueden encontrar? Digo, sé que estás en todos lados con tu nombre, pero... @11 con número, @11 Eder Campos, Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales. Y de la misma manera, Eder Campos en el canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Ya la comunidad lo bautizó como Jueveder, ¿no? O sea, todos los jueves hay un mensaje mágico de conciencia, oracular, de conocimiento, de sabiduría o experiencial, contando algunas historias y hablando de ciertos temas. Ahí me pueden encontrar o en cualquier lugar en donde nos podamos topar en algún aeropuerto o algo así. Por ahí también me van a poder encontrar en la vida cotidiana. Y ese sería mi mensaje. Decirles que no necesitamos cambiar quiénes somos. Necesitamos ser quienes somos. Eso es lo que
en estos momentos se requiere. Y recordar que hay muchas personas con las que podemos estar, pero muy pocas con las que podemos ser. Y creo que ahí se expande la magia. Excelente. Comparte este podcast. Recuerda, en la vida decides tú a dónde ir, con quién ir, pero sobre todo, acá adentro está tu viaje eterno. Hasta la próxima.